Bienvenidos a todos, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para no perderse ningún contenido edificante que compartimos aquí. También les invito a que dejen sus comentarios con peticiones de oración o testimonios de cómo Dios está obrando en sus vidas. Y si este mensaje les bendice, no duden en compartirlo con aquellos que puedan necesitar estas palabras de consuelo y esperanza. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del Salmo 140, un canto de David que resuena con la angustia de un corazón atribulado, pero que también vibra con la confianza inquebrantable en la protección de Dios. Mientras exploramos este salmo, quiero que piensen en sus propias luchas, en esos momentos en los que se han sentido rodeados por la maldad del mundo, cuando las palabras hirientes de otros han amenazado con quebrantar su espíritu. Tal vez en este momento estés pasando por una situación difícil. Quizás te sientes solo, incomprendido o atacado por aquellos que deberían apoyarte. O tal vez estás lidiando con los desafíos que vienen con la edad, la salud que declina, los seres queridos que ya no están, o el sentimiento de que el mundo ha cambiado tanto que ya no encuentras tu lugar en él. Sea cual sea tu situación, quiero que sepas que este salmo tiene un mensaje poderoso para ti hoy. Comencemos leyendo el primer versículo del Salmo 140. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame del hombre violento. Estas palabras de David resuenan a través de los siglos, hablándonos de una realidad que sigue siendo relevante en nuestro mundo actual. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde sentimos la necesidad de pedir protección contra aquellos que nos quieren hacer daño? En un mundo donde las noticias están llenas de violencia, donde las redes sociales pueden convertirse en un campo de batalla de palabras hirientes, este clamor de David encuentra eco en nuestros corazones. Pero observemos cuidadosamente. David no está tomando el asunto en sus propias manos. No está planeando venganza ni buscando formas de defenderse por sí mismo. En cambio, su primer impulso es acudir a Dios. Líbrame, oh Jehová, dice, reconoce que su verdadera protección, su verdadera seguridad, viene de Dios. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cuál es nuestro primer recurso cuando enfrentamos dificultades? ¿Acudimos primero a Dios o tratamos de resolver todo por nuestra cuenta? David nos enseña aquí una lección valiosa sobre la dependencia en Dios. Ahora, pensemos en lo que significa ser librado del hombre malo y guardado del hombre violento. En el contexto de David, esto probablemente se refería a enemigos físicos reales, personas que buscaban hacerle daño o incluso quitarle la vida. Pero en nuestro contexto actual, podemos aplicar esto de manera más amplia. El hombre malo de hoy podría ser ese compañero de trabajo que constantemente socava tus esfuerzos o ese familiar que siempre tiene una palabra de crítica. El hombre violento podría representar las influencias negativas en nuestra sociedad, la presión para comprometer nuestros valores, la tentación de caer en hábitos destructivos o incluso nuestros propios pensamientos negativos que amenazan con violentar nuestra paz interior. ¿Te has sentido así últimamente? ¿Rodeado de influencias negativas que amenazan tu bienestar espiritual y emocional? Si es así, no estás solo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, experimentó estos mismos sentimientos, y al igual que él, podemos llevar estas preocupaciones directamente a Dios. Pasemos al segundo versículo. Los que maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Aquí David profundiza en la naturaleza de aquellos que le causan angustia. No son simplemente personas que cometen errores ocasionales o que tienen un mal día. Son individuos que constantemente, cada día, están planeando cómo causar problemas. En nuestra vida diaria, podemos encontrarnos con personas así. Aquellos que parecen alimentarse del conflicto, que disfrutan creando división y sembrando discordia. Pueden ser figuras públicas que promueven el odio y la intolerancia, o pueden ser personas en nuestro círculo inmediato que constantemente buscan formas de manipular y controlar a los demás. Pero antes de que nos apresuremos a juzgar a otros,
debemos hacer una pausa y mirar hacia adentro. ¿Alguna vez nos hemos encontrado maquinando males en el corazón? ¿Hemos permitido que la amargura o el resentimiento echen raíces en nuestro corazón, llevándonos a planear formas de vengarnos o de hacer daño a otros, aunque sea solo con palabras? Este versículo nos desafía a examinar nuestros propios corazones. Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5, versículo 22. No es solo la acción externa lo que importa, sino también lo que cultivamos en nuestro corazón. Reflexionemos por un momento. ¿Qué estamos urdiendo cada día en nuestros corazones? ¿Estamos planeando cómo podemos bendecir a otros, cómo podemos ser instrumentos de paz y reconciliación? ¿O estamos permitiendo que nuestros corazones se llenen de planes negativos? El apóstol Pablo nos da un consejo valioso en Filipenses 4 o versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es el antídoto contra la tendencia a maquinar males en el corazón. Continuemos con el tercer versículo. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Selah. La imagen que David usa aquí es poderosa y perturbadora. Compara las palabras de sus enemigos con el veneno de una serpiente. En la naturaleza, el veneno de una serpiente puede paralizar y matar. De manera similar, las palabras venenosas pueden paralizar nuestro espíritu y matar nuestra alegría y paz. En nuestra era digital, las palabras venenosas parecen estar en todas partes. Los comentarios hirientes en las redes sociales, los rumores maliciosos que se propagan como fuego, las noticias falsas diseñadas para sembrar miedo y división, todos estos son ejemplos modernos de lo que David describe aquí. Pero de nuevo, debemos mirar hacia adentro. Santiago nos advierte en su epístola: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santiago 3, versículo 8. ¿Hemos permitido que nuestra lengua se convierta en un instrumento de destrucción? ¿Hemos usado nuestras palabras para herir en lugar de sanar? La palabra Selah, al final de este versículo, es una invitación a hacer una pausa y reflexionar. Tomemos un momento para examinar nuestras propias palabras. ¿Estamos usando nuestra lengua para bendecir o para maldecir? ¿Para edificar o para destruir? Jesús dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, versículo 45. Nuestras palabras son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Si encontramos que nuestras palabras están llenas de veneno, es una señal de que necesitamos una limpieza interior, una renovación que solo puede venir de Dios. Oremos en este momento. Señor, examina nuestros corazones. Muéstranos si hay algún veneno escondido allí. Perdónanos por las veces que hemos usado nuestras palabras para herir a otros. Ayúdanos a usar nuestra lengua para bendecir, para animar, para hablar verdad en amor. Que nuestras palabras sean un bálsamo de sanidad para un mundo herido. Avancemos al cuarto versículo. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, presérvame del hombre injusto, que han pensado trastornar mis pasos. Aquí vemos a David volviendo a su petición inicial de protección, pero con un enfoque más específico. No solo pide ser librado del mal en general, sino que pide protección contra aquellos que activamente buscan hacerle tropezar. En nuestra vida cristiana, enfrentamos constantemente influencias que buscan trastornar nuestros pasos. Puede ser la presión de conformarnos a los estándares del mundo, la tentación de comprometer nuestros valores por ganancias a corto plazo, o las voces que nos dicen que nuestra fe es anticuada o irrelevante. Pero notemos que David no solo pide protección pasiva. La palabra guárdame, en hebreo, implica una protección activa, como un pastor que vigila constantemente su rebaño. David está pidiendo a Dios que sea activamente involucrado en su protección. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en Juan 10, versículo 28. Yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, tenemos la seguridad de que Él nos guarda activamente. Sin embargo, esto no significa que no tengamos responsabilidad. Primera de Pedro 5, versículo 8, nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Debemos estar alertas y cooperar con la obra protectora de Dios en nuestras vidas. Reflexionemos. ¿Cómo podemos cooperar con Dios en esta protección? ¿Estamos siendo diligentes en nuestra vida de oración, en el estudio de la palabra, en la comunión con otros creyentes? Estas disciplinas espirituales son como una armadura que nos protege de las influencias que buscan trastornar nuestros pasos. Pasemos al 5º versículo. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos, Selah. David usa aquí la imagen de cazadores que ponen trampas para su presa. Sus enemigos no solo lo atacan abiertamente, sino que también buscan formas encubiertas de hacerle caer. En nuestra vida espiritual, enfrentamos lazos similares. El enemigo de nuestras almas a menudo trabaja de manera sutil, poniendo trampas en nuestro camino. Estas trampas pueden tomar muchas formas. Puede ser el orgullo que nos hace pensar que podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas, puede ser el desánimo que nos hace cuestionar el amor de Dios, o puede ser la complacencia que nos hace descuidar nuestra relación con Él. Es interesante notar que David menciona específicamente a los soberbios. La soberbia, o el orgullo, es a menudo la raíz de muchos otros pecados. Es el orgullo lo que nos hace pensar que sabemos mejor que Dios, que podemos manejar las cosas por nuestra cuenta. Proverbios 16, versículo 18, nos advierte: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu». El orgullo nos ciega a nuestras propias debilidades y nos hace vulnerables a las trampas del enemigo. ¿Cómo podemos evitar estas trampas? La humildad es clave. Santiago 4, versículo 6 nos dice: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Cuando caminamos en humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios, estamos mejor equipados para detectar y evitar las trampas del enemigo. Nuevamente vemos la palabra Selah al final de este versículo. Tomemos otro momento para reflexionar. ¿Hemos permitido que el orgullo nos ciegue a los peligros espirituales que nos rodean? ¿Estamos caminando con la humildad necesaria para depender completamente de Dios? Oremos. Señor, danos ojos para ver las trampas que el enemigo pone en nuestro camino. Ayúdanos a caminar en humildad, reconociendo nuestra total dependencia de ti. Guíanos por sendas de justicia por amor de tu nombre. Continuemos con el 6º versículo. He dicho a Jehová: Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Aquí vemos un cambio en el tono del Salmo. David pasa de describir las acciones de sus enemigos a afirmar su relación personal con Dios. Esta es una lección poderosa para nosotros. Cuando nos enfrentamos a dificultades, es fácil quedarnos atrapados en la descripción del problema, en la queja constante sobre lo que está mal. Pero David nos muestra un camino mejor. En medio de su angustia, él reafirma su relación con Dios. Dios mío eres tú, declara David. Esta es una afirmación de fe y confianza. No importa lo que esté pasando a su alrededor, David sabe a quién pertenece. Sabe quién es su Dios. Podemos hacer la misma declaración. Cuando las circunstancias nos abruman, cuando parece que todo está en nuestra contra, podemos levantar nuestros ojos al cielo y decir con convicción: Dios mío eres tú. Esta declaración de fe no es solo un acto de adoración, sino también un acto de resistencia contra las fuerzas que buscan desanimarnos y alejarnos de Dios. Es una forma de anclar nuestra alma en la verdad inmutable de quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Hay una intimidad, una relación personal entre el buen pastor y sus ovejas. Y es esta relación
la que nos sostiene en tiempos de prueba. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Continúa David. Esta es una invitación a la intimidad con Dios. David no solo afirma que Dios es suyo, sino que también confía en que Dios escucha sus oraciones. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si Dios realmente nos escucha? Especialmente en tiempos de dificultad, puede parecer que nuestras oraciones golpean un techo de bronce. Pero David nos recuerda que podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él escucha. Hebreos 4, versículo 16 nos anima. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No importa cuán difícil sea nuestra situación, siempre tenemos acceso al trono de Dios. Reflexionemos por un momento. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Nos acercamos a Dios con la confianza de que Él escucha? ¿O nuestras oraciones son tímidas, llenas de duda? David nos muestra que podemos y debemos ser audaces en nuestra comunicación con Dios. Pasemos al 7º versículo. Jehová Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. Aquí, David recuerda la fidelidad pasada de Dios. No solo afirma que Dios es suyo y que Dios escucha, sino que también recuerda cómo Dios lo ha protegido en el pasado. La frase potente Salvador mío es particularmente poderosa. En el original hebreo, esta frase transmite la idea de una fuerza abrumadora, una fortaleza inexpugnable. David está diciendo que Dios no es solo un Salvador, sino un Salvador poderoso, capaz de enfrentar cualquier amenaza. ¿Hemos experimentado a Dios como nuestro potente Salvador? Tal vez has pasado por momentos en tu vida donde sentiste la mano protectora de Dios, donde experimentaste su liberación de manera tangible. Esos recuerdos son preciosos y deben ser atesorados. Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. Esta imagen nos recuerda la armadura de Dios descrita en Efesios 6. Pablo nos habla del yelmo de la salvación. Así como un yelmo protege la cabeza de un soldado en batalla, la salvación que Dios nos da protege nuestra mente y nuestros pensamientos en los momentos de lucha espiritual. En nuestro mundo actual, enfrentamos batallas diarias. Puede que no sean batallas físicas como las que David enfrentó, pero son igualmente reales y peligrosas. Batallas contra la depresión, la ansiedad, la duda, la tentación. En todos estos días de batalla, Dios promete poner a cubierto nuestra cabeza, proteger nuestra mente y nuestros pensamientos. Isaías 59, versículo 17, nos recuerda que Dios mismo se puso la justicia como coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Nuestro Dios es un Dios guerrero, listo para luchar por nosotros y protegernos. Tomemos un momento para recordar las batallas pasadas, donde experimentamos la protección de Dios. Puedes identificar momentos en tu vida donde Dios puso a cubierto tu cabeza, donde te protegió de manera evidente. Dar gracias por esas experiencias fortalece nuestra fe para las batallas futuras. Continuemos con el 8º versículo. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento, para que no se ensoberbezca. Selah. Aquí vemos a David orando específicamente contra los planes de sus enemigos. Es importante notar que David no está tomando venganza por su propia mano, sino que está llevando el asunto ante Dios. Esta oración nos recuerda que, como creyentes, nuestra lucha no es contra carne y sangre, como nos dice Efesios 6, versículo 12. Nuestras verdaderas batallas son espirituales y deben ser luchadas con armas espirituales, principalmente la oración. David pide que Dios no permita que los planes de los impíos tengan éxito. ¿Por qué? Para que no se ensoberbezcan. David entiende que el éxito del mal no solo hiere a los justos, sino que también endurece el corazón de los que hacen el mal, alejándolos aún más de Dios. Esta es una perspectiva importante. Cuando oramos contra el mal, no lo hacemos por venganza o por deseo de ver sufrir a otros, lo hacemos por amor, sabiendo que el triunfo del mal es destructivo tanto para los que lo sufren como para los que lo perpetran. Jesús nos enseñó a orar: no nos dejes caer en tentación,
mas líbranos del mal. Mateo 6, versículo 13. Esta oración de David es un eco de esa enseñanza. Estamos pidiendo a Dios que detenga el avance del mal, no solo para nuestra protección, sino para el bien de todos, incluso de aquellos que nos hacen daño. Reflexionemos. ¿Cómo oramos cuando enfrentamos oposición o injusticia? ¿Pedimos venganza o pedimos que Dios obre de manera que todos, incluso nuestros enemigos, puedan ser llevados al arrepentimiento y la salvación? El versículo termina con otro, Selah, invitándonos a hacer una pausa y meditar. Tomemos un momento para examinar nuestros corazones. ¿Hay alguna amargura o deseo de venganza que necesitamos entregar a Dios? Podemos orar sinceramente por aquellos que nos han hecho daño. Pasemos al 9º versículo. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. David aquí expresa su confianza en que la maldad de sus enemigos eventualmente se volverá contra ellos. Esta no es una expresión de venganza personal, sino una afirmación de la justicia de Dios. En nuestra vida, a menudo vemos que las acciones tienen consecuencias. Aquellos que constantemente hablan mal de otros, que siembran discordia y conflicto, a menudo terminan aislados y sin amigos. Sus propias palabras los cubren, creando una barrera entre ellos y los demás. Proverbios 26, versículo 27, nos recuerda: el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Esta es una ley espiritual que vemos operar una y otra vez en la vida. Sin embargo, debemos ser cuidadosos de no regocijarnos en la caída de otros. Proverbios 24, versículo 17, nos advierte: no te alegres cuando caiga tu enemigo, y no se goce tu corazón cuando tropiece. En lugar de alegrarnos por el juicio que viene sobre los que hacen el mal, deberíamos sentir tristeza por el estado de sus almas y orar por su arrepentimiento y salvación. Jesús mismo nos enseñó a amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Mateo 5, versículo 44. Reflexionemos. ¿Cómo reaccionamos cuando vemos que aquellos que nos han hecho daño enfrentan las consecuencias de sus acciones? ¿Sentimos satisfacción o sentimos compasión? Oramos por su redención. Continuemos con el 10º versículo. Caigan sobre ellos brasas, sean echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. Este versículo puede ser difícil para nosotros. Parece que David está pidiendo un juicio severo sobre sus enemigos. Sin embargo, debemos entender esto en el contexto del Antiguo Testamento y la situación específica de David. Como rey de Israel, David tenía la responsabilidad de proteger a su pueblo. Sus enemigos no eran solo una amenaza personal, sino una amenaza para toda la nación. Además, en el contexto del Antiguo Testamento, el juicio de Dios sobre los malvados era visto como una afirmación de su justicia y santidad. Sin embargo, como cristianos, leemos este versículo a través de la lente del Nuevo Testamento y las enseñanzas de Jesús. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por los que nos persiguen. Nos mostró el corazón de Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este versículo a nuestra vida hoy? Podemos verlo como una oración por la justicia de Dios, pero con la comprensión de que la máxima justicia de Dios se manifestó en la cruz, donde Jesús tomó sobre sí el castigo que merecíamos. Las brasas y el fuego pueden representar la obra purificadora de Dios en las vidas de aquellos que se oponen a Él. Podemos orar para que Dios obre poderosamente en las vidas de aquellos que nos hacen daño, no para destruirlos, sino para transformarlos. Malaquías 3, versículo 2, describe a Dios como fuego purificador. A veces, Dios permite que pasemos por fuegos en nuestra vida para purificarnos y acercarnos más a Él. Podemos orar para que incluso nuestros enemigos experimenten este fuego purificador de Dios. Reflexionemos. ¿Cómo podemos mantener un equilibrio entre desear la justicia de Dios y mostrar misericordia como Cristo nos mostró?
¿Cómo podemos orar por aquellos que se oponen a Dios y a su pueblo de una manera que refleje el corazón de Dios? Pasemos al versículo 11. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Aquí David expresa su confianza en que aquellos que usan su lengua para el mal no prosperarán a largo plazo. La frase «no será firme» sugiere inestabilidad, falta de permanencia. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 7, versículos 26 y 27, donde habla de la casa construida sobre la arena que no puede resistir las tormentas. Ya aquellos que basan su vida en la mentira y la calumnia están construyendo sobre una base inestable. Santiago 3, versículos 5 y 6, nos advierte sobre el poder destructivo de la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Las palabras tienen poder, y aquellos que usan ese poder para hacer daño eventualmente enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Como dice el proverbio, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18, versículo 21. La segunda parte del versículo, el mal cazará al hombre injusto para derribarle, es una poderosa imagen de cómo la maldad eventualmente se vuelve contra aquellos que la practican. Es como si el mal que han sembrado se convirtiera en un cazador que los persigue. Esto nos recuerda Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay una ley espiritual de siembra y cosecha que opera en nuestras vidas. Reflexionemos, ¿cómo estamos usando nuestras palabras? ¿Estamos sembrando bendición o maldición con nuestra lengua? ¿Estamos construyendo nuestra vida sobre la base firme de la verdad y la integridad o sobre la arena inestable de la mentira y la manipulación? Lleguemos al versículo 12. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Este versículo es una hermosa afirmación de la justicia y la compasión de Dios. David, a pesar de todas sus luchas y peligros, mantiene una confianza inquebrantable en el carácter de Dios. Yo sé, dice David. Esta no es una esperanza vaga o un deseo piadoso. Es una certeza basada en su experiencia personal con Dios y su conocimiento del carácter de Dios revelado en las Escrituras. Dios se presenta a sí mismo a lo largo de la Biblia como el defensor de los débiles y oprimidos. En Éxodo 22, versículo 23, Dios advierte, «Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor». Dios escucha el clamor de los afligidos y actúa en su favor. Jesús mismo, en su primer sermón registrado en Lucas 4, cita a Isaías 61, declarando que ha venido a predicar buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta verdad es un gran consuelo para todos los que se sienten impotentes frente a la injusticia. Tal vez te encuentras en una situación donde sientes que no tienes voz, donde parece que los poderosos tienen toda la ventaja. Este versículo es para ti. Dios ve tu aflicción. Él conoce tu necesidad, y Él tomará tu causa como suya propia. Pero este versículo también es un desafío para nosotros. Si Dios se preocupa tanto por los afligidos y los necesitados, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo? Santiago 1. Ese versículo 27 nos recuerda: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Reflexionemos. ¿Cómo estamos reflejando el corazón de Dios para los afligidos y necesitados en nuestras propias vidas? ¿Estamos usando nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras habilidades para defender a los que no tienen voz? Finalmente, llegamos al último versículo, el 13. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Este versículo final
es una hermosa conclusión para el Salmo. Después de todas las luchas y peligros descritos anteriormente, David termina con una nota de esperanza y confianza. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. La palabra ciertamente expresa una seguridad absoluta. A pesar de las dificultades presentes, David está seguro de que llegará el día en que los justos alabarán a Dios libremente. Esto nos recuerda las palabras de Pablo en Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No importa cuán difícil sea nuestra situación actual, podemos tener la certeza de que Dios completará su obra en nosotros. La alabanza mencionada aquí no es solo un acto de adoración, sino también una declaración de victoria. Cuando alabamos a Dios en medio de nuestras luchas, estamos declarando nuestra confianza en su fidelidad y poder. Los rectos morarán en tu presencia. Esta es la promesa final y más gloriosa del Salmo. La presencia de Dios es el lugar de máxima seguridad y bendición. En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia directa de Dios, y solo una vez al año. Pero David anticipa aquí un tiempo cuando los justos podrán morar continuamente en la presencia de Dios. Para nosotros como creyentes en Cristo, esta promesa se cumple de dos maneras. Primero, tenemos acceso constante a la presencia de Dios a través de Jesús. Hebreos 4, versículo 16 nos anima. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Segundo, anticipamos el día cuando veremos a Dios cara a cara. Primera de Corintios 13, versículo 12 nos dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y Apocalipsis 21, versículo 3 promete, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Reflexionemos. ¿Vivimos con esta esperanza? ¿Permitimos que la promesa de la presencia eterna de Dios nos sostenga en nuestros momentos de prueba? Al concluir nuestro estudio del Salmo 140, vemos un patrón que se repite a lo largo de las Escrituras: lucha, confianza en Dios y victoria final. David comenzó describiendo los ataques de sus enemigos, pero terminó declarando su confianza en la protección y la justicia de Dios. Este salmo nos enseña varias lecciones importantes. Primero, no debemos sorprendernos cuando enfrentamos oposición en nuestra vida cristiana. Jesús mismo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Juan 16, versículo 33. Segundo, nuestra respuesta a la oposición debe ser acudir a Dios en oración. David no tomó la venganza en sus propias manos, sino que llevó sus preocupaciones ante Dios. Tercero, podemos tener confianza en la justicia y la protección de Dios. Él ve nuestras luchas y actúa en nuestro favor. Cuarto, debemos usar nuestras palabras sabiamente, recordando el poder que tienen para bendecir o maldecir. Quinto, nuestra esperanza final no está en las circunstancias presentes, sino en la promesa de morar eternamente en la presencia de Dios. Mientras reflexionamos sobre este salmo, quiero animarlos a aplicar estas verdades a su vida diaria. Cuando enfrenten oposición o injusticia, recuerden las palabras de David. Lleven sus preocupaciones a Dios en oración. Confíen en su justicia y protección. Usen sus palabras para bendecir y no para maldecir. Y sobre todo, mantengan sus ojos fijos en la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Permítanme guiarlos en una oración final. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra y por las lecciones que aprendemos del Salmo 140. Reconocemos que vivimos en un mundo caído donde enfrentamos oposición y dificultades, pero como David, elegimos poner nuestra confianza en ti. Protégenos del mal y ayúdanos a usar nuestras palabras para bendecir a otros. Que nuestras vidas reflejen tu justicia y compasión, y mantén viva en nosotros la esperanza de morar eternamente en tu presencia. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, antes de concluir,
quiero recordarles que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para no perderse ningún contenido edificante que compartimos aquí. También les invito a que dejen sus comentarios con peticiones de oración o testimonios de cómo Dios está obrando en sus vidas. Y si este mensaje les ha bendecido, no duden en compartirlo con aquellos que puedan necesitar estas palabras de consuelo y esperanza. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta la próxima.